Ya, Tiempo. pues vamos a comenzar al toque para terminar. Ya vamos a hablar de lesiones ocupantes benignas del hígado. Lesiones del hígado, que están relacionados a abscesos hepáticos. ¿Por qué es importante este tema? Porque los abscesos son muy frecuentes, especialmente en personas que tienen inmunosupresión, pacientes con diabetes, VIH, algún otro tipo de inmunosupresión, síndromes mielodisplásicos, etc., ¿no? La vía de diseminación en un absceso hepático piógeno es hematógena a través de la vena porta o a través de la arteria hepática. Puede ser por colangitis ascendente, la etiología va más allá de un 50% y es polimicrobiana. El agente etiológico más frecuente es Escherichia coli y en la epidemiología no va a tener una predilección en relación al sexo entre varones y mujeres. La edad en promedio entre 30 y 50 años. Se puede clasificar como microabscesos, que son los que miden menos de 2 centímetros, y es muy frecuente en inmunocomprometidos, y pueden tener dos patrones, un patrón difuso miliar causado por estafilococo o un patrón de agrupación por bacterias caliciformes o entéricas. Los macroabscesos ya también son áreas de mayor afectación. La cavidad en la patología puede tener múltiples loculaciones rodeadas por tejido fibroso, que en la parte interna vamos a encontrar y va a presentar material fibropurulento. Los márgenes de la cavidad del absceso están compuestos por infiltrado crónico inflamatorio, ya sea por linfocitos, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos. Y acá vemos imágenes de un macroabsceso, un absceso grande a nivel del parénquima hepático, pero en este caso ya también hay varios microabscesos abundantes. Clínicamente es muy variable. Muchos de los pacientes, cuando vienen con abscesos, los pacientes vienen con fiebre, escalofríos, dolor en hipocondrio derecho, especialmente cuando son abscesos mucho más grandes. Esto causado por la inflamación de la cápsula de Gleason como tal, no tanto por el absceso mismo. Hay algunos que se pueden conocer como abscesos fríos, donde hay una pérdida de peso, dolor abdominal de forma inespecífica y el paciente está bajando poco a poco de peso. Laboratorialmente, algunas alteraciones en las pruebas de función hepática, como las bilirrubinas, dependiendo de la localización del absceso. Si el absceso está comprometiendo la parte del hilio hepático, no solamente las bilirrubinas van a estar altas, sino también vamos a tener un patrón colestásico. Y la TGO y la TGP, dependiendo si el parénquima comprometido está mucho más periférico, posiblemente la TGO y la TGP o las aminotransferasas pueden estar mucho más comprometidas. Con una hipoaminemia, dependiendo del compromiso funcional del hígado, el tratamiento como tal en un absceso hepático piógeno, antibiótico terapia y un drenaje percutáneo puede ser, y esto reduce la mortalidad de un 40% hasta un 2%. O sea, el hecho de drenar, ustedes van a escuchar de ahora en adelante, y no solamente en la parte clínica, sino en la parte quirúrgica, absceso drenado, absceso curado, o el riesgo de complicaciones es cada vez menor. Entonces, de un 40% a un 2% puede cambiar la mortalidad en un paciente con absceso hepático piógeno. El drenaje percutáneo no es necesario en abscesos menores de 5 centímetros. 5 centímetros es la clave en casi todas las lesiones, entonces hay que tomar en cuenta eso. En los microabscesos las imágenes son nodulares, hipoecoicas, mal definidas y áreas de ecogenicidad distorsionadas. Los abscesos grandes ya también van desde hipoecoicos con diversos grados de ecos en la parte interna. Va a haber colección irregular en un absceso grande y lo que sí vamos a encontrar es la presencia de gas. En general, en todos los abscesos a nivel abdominal, colecciones que presentan aire o gas son abscesos causados por bacterias. Acá vamos a ver un flemón,
donde hay una licuefacción, un absceso ya casi maduro, abscesos con formaciones de gases en la parte interna. Acá también todo lo que es oscuro es gas. Y cuando hay gas, la primera causa es infecciosa. En una colección, una pancreatitis con colecciones, cuando están infectadas, igual también se ve gas en la colección. Pero si el paciente clínicamente no impresiona una infección, puede ser que hagan fístulas también. Y eso condiciona el ingreso de aire a nivel de las cavidades que están abscedadas. Por ciento, de 1 en 5 a 100% de los abscesos, especialmente abscesos más pequeños. Por ecografía muchas veces no se cuenta con la facilidad, porque en la ecografía son por planos, en la tomografía es tridimensionalmente o en 3D, ¿no? Acá vamos a ver un realce periférico con una pared del absceso y el absceso pequeño. Acá hay pequeños abscesos uniéndose a un absceso mucho más grande. Acá vamos a ver áreas de complicaciones extraintestinales más comunes por entamoeba histolítica, mejor dicho, infecciones por entamoeba histolítica. Las complicaciones más frecuentes de abscesos amebianos es hacia el hígado, llegando hasta un 8.5% de todos los casos que van a diseminarse. El absceso amebiano clínicamente presenta dolor abdominal en hipocondrio derecho, hepatomegalia por el crecimiento del absceso y hace que crezca también la estructura hepática. Puede haber febrículas, malestar general y antecedentes de diarreas disentéricas amebianas, hasta un 10% de los pacientes que presentan absceso hepático amebiano. Y tomar en cuenta las zonas endémicas, ¿no? Laboratorialmente el paciente presenta anemia, leucocitosis. En la bioquímica, dependiendo del compromiso, puede haber un patrón colestásico, fosfatasa y GTP aumentado. Y es importante ver la serología de ameba, ya sea por ELISA o hemaglutinación. Las imágenes nos ayudan a coleccionar o a ver las colecciones que vamos a tener, ya sea por una radiografía, ecografía abdominal. Inclusive la tomografía nos ayuda a estadificar mejor o estratificar mejor nuestra lesión, el tamaño, la forma, la característica, lo que por ecografía y radiografía no vamos a definir bien cuán grande es o qué estructura tiene. Vuelvo a repetir, la radiografía y la ecografía está dado, son imágenes que nos ayudan a dar, pero en un solo plano. Pero la tomografía sí se puede reconstruir, inclusive de forma tridimensional. Acá vemos la diferencia de un absceso piógeno y un amebiano. Vamos a ver. En un absceso amebiano por ultrasonografía vamos a ver lesiones hiperecóicas, que es similar al otro, con ecos de bajo nivel internos y ausencia de ecos en la pared. Lesión ovalada o redondeada con cápsula gruesa. O sea, la cápsula es gruesa. En la piógena la cápsula es mucho más delgada. Es difícil de diferenciar los abscesos piógenos de la serología con serología para ameba positivo. ¿Ya? Pero la pared nos ayuda. En una tomografía la pared también está engrosada. Lesión redondeada, bien definida, con valores de atenuación que indican presencia de fluidos complejos. La unidad de Schonfeld nos ayuda a ver la densidad. ¿Ya? De 10 a 20 UH nos indica que es mucho más líquido. Cuando eso aumenta, nos indica que es mucho más sólido. Va a haber una realce con un grosor entre 3 a 15 milímetros, o sea, hasta 1,5 cm puede tener la pared de un absceso amebiano. Una zona periférica de edema, cavidad puede mostrar tabiques en algunos lados y a nivel o niveles de residuos. Acá vemos dos tabiques que están dividiendo este absceso, ¿ya? Y la extensión extrahepática es relativamente común en los pacientes, en los abscesos amebianos, y pueden llegar inclusive hasta la cavidad torácica. Tratamiento metronidazol penetra mejor lo que son abscesos. De ahí podemos dar entre 500 a 750 miligramos cada 8 horas. Ojo, 10 días, mínimo hasta 21 días un absceso se puede tratar.
iodoquinol. Se puede hacer una aspiración por percutánea o por cirugía, manejo quirúrgico, en los abscesos grandes, especialmente mayores de 5 centímetros, siempre y cuando también, si el absceso es más pequeño, pero hay una falla en el tratamiento, el manejo también puede ser por drenaje o quirúrgico. Hay algunas lesiones focales benignas del hígado. Vamos a ver que clínicamente los pacientes pueden tener algún estudio de imagen donde nos indican lesiones focales. En su gran mayoría son pacientes sanos con historia de neoplasia maligna, pacientes portadores de una enfermedad hepática crónica, en algunos casos, y se pueden clasificar desde hemangiomas hepáticos, lipomas, adenomas hepáticos, hiperplasia nodular focal, nódulo de regeneración en los pacientes que están en proceso de la evolución hacia la cirrosis, lesiones quísticas, quiste hepático simple, enfermedades poliquísticas del hígado y quistes infecciosos como quiste atídico. El hemangioma hepático es una lesión, son los tumores benignos más frecuentes que pueden llegar hasta un 4% de los pacientes de la población en general, más frecuente en mujeres que en varones, la gran mayoría son pequeños y asintomáticos. Y si son más allá de 10 centímetros, se pueden descubrir de forma accidental. Si son más pequeños, inclusive pasan desapercibidos y no se detectan fácilmente, especialmente en estudios de ecografía, ¿no? Clínicamente, este hemangioma puede presentar lesiones grandes, puede ocasionar dolor por la distensión de la cápsula de Grissom, en algunos casos inclusive hemorragias o trombosis dentro del tumor, produciendo ciertos dolores. Puede haber destrucción plaquetaria dentro del tumor, en un gran hemangioma cavernoso, un síndrome de Savage-Merritt. Pueden aumentar de tamaño con estimulación estrogénica. Ya los estrógenos hacen que aumente mucho más, por eso esto condiciona de que en las mujeres sea mucho más frecuente los hemangiomas. Acá vemos imágenes de hemangioma, un hemangioma periférico, un hemangioma periférico localizado por tomografía, con una sensibilidad de hasta un 55% y especificidad hasta un 90%. Los hemangiomas por resonancia, que pueden ser sensibles hasta un 90%, son lesiones hasta lesiones menos de 2 centímetros. Podemos delimitar y podemos ver de que son lesiones homogéneos y se puede ver en densidades en una resonancia tanto en T1 con menos incidencia que en T2 mucho más aún. Se observa mejor el hemangioma y en T2 siempre recordemos de que en T2 vamos a ver la coloración blanquecina como si tuviera contraste a nivel del líquido cefalorraquídeo. Y en T1 no se encuentra eso. Entonces acá vemos un gran hemangioma gigante que en T2 sí realza mucho más que en T1, ¿no? Hiperplasia nodular focal ya también es una segunda masa benigna más frecuente, son lesiones hiperplásicas relacionadas a malformaciones vasculares. Pueden ser solitarias, especialmente en el sexo femenino también, menores de 5 centímetros, y tiene un componente hormonal, así como los hemangiomas, de hiperplasia nodular focal. Pueden ser bien circunscritas e incluso pueden tener una cicatrización central. El flujo es muy importante, ya que en la parte del parénquima es isoecogénico, para lo cual el Doppler puede ayudar y puede darnos una imagen inclusive como estrellada, ¿no? La hiperplasia nodular focal por ecografía puede presentar varios patrones, como patrón hipoecoico, isoecoico y ligeramente hiperecoico, con hipoecogenicidad central cicatrizal. Vamos a ver acá que al Doppler, algunas bibliografías lo consideran como imagen en rueda de carreta. Las carretas tienen una imagen
media circular y con sus extremos como crucetas de madera que van hacia la parte periférica, con una parte central donde confluyen todas las crucetas, ¿no? Y en este caso la parte de la ecografía Doppler vemos de que también tiene imágenes laterales como las crucetas con una imagen central que normalmente es cicatrizal. En la tomografía es una lesión hiper o isodensa, tiene un realce en la fase arterial de forma homogénea. Se caracteriza porque se caracteriza porque la, la fase arterial o la vascularización desaparece en menos de un minuto. Hay un realce durante la fase venosa portal que puede llegar hasta 90 segundos después de pasado el contraste. Se observa una cicatriz central hipodensa y la sensibilidad puede llegar hasta un 60%. La diferencia con un hemangioma es que no se observa el estancamiento venoso en relación a los hemangiomas que son muy vascularizados. En hiperplasia nodular focal y también en la resonancia vamos a ver, especialmente en T2, vamos a observar lesiones hiperintensas con un centro cicatricial de características hipointensas en la fase arterial temprana. También se va a observarse imágenes con un centro cicatrizal y con mayor intensidad o hiperintensidad en la fase arterial tardía, donde está la flecha triangular y acá es donde se va localizando el hemangioma, ¿no? Acá ya también se ve una imagen mucho más oscura en la parte central. En la resonancia vamos a ver que la sensibilidad puede llegar hasta un 90% y después de un 98%. Es una lesión homogénea. En un T1 y T2 se ven iso o hiperintenso. La cicatriz central podemos observar de mejor manera en T2 hasta un 10 a 50%. Y un realce homogéneo en la resonancia, ¿no? Un realce homogéneo de forma precoz, especialmente en la fase arterial. Esto refuerza bastante la parte de la cicatriz central que vamos a encontrar con unos septos que se le añade al T2 la lesión que es la diferencia para definir si es T1 o T2. El adenoma hepático ya también es una neoplasia benigna de origen epitelial. La edad en promedio va entre 20 a 40 años. El uso está relacionado al uso crónico de anticonceptivos orales. Si está relacionado a anticonceptivos orales, la incidencia más es en mujeres que en varones, así como que en varones, como el hemangioma o la hiperplasia nodular focal, ¿no? Hasta un 70 u 80% pueden ser solitarios y el tamaño varía desde 1 centímetro hasta 15 centímetros, dependiendo de la evolución en el paciente, ¿no? Ese adenoma hepático, en la ultrasonografía vamos a encontrar que puede ser hiperecoica o hipoecoica, inclusive en algunos casos hasta isoecoica. Puede haber hemorragias que se van a hacer evidentes en el interior de la masa del adenoma hepático y en su gran mayoría son asintomáticos, especialmente porque se detectan en tamaños mucho más pequeños. Son como unas masas bien delimitadas en los adenomas hepáticos y pueden haber inclusive hemorragias o en algunos casos pueden llegar hasta infartarse estos adenomas. En la tomografía, igual lesiones iso-hipodensas hasta un 85%. Podemos observar unas márgenes tanto definidas
el 30% pueden estar inclusive encapsulados y hasta un 25% puede haber hemorragias, con calcificaciones hasta un 10%. Entonces acá vemos una hemorragia central en la parte interna. Acá vemos una calcificación ya también que vamos a ver en comparación con el hueso que tienen casi la misma característica, ¿no? De los adenomas hepáticos. En la resonancia vamos a ver de que pueden ser hiperintensas, hasta un 77% se puede detectar. Son heterogéneos debido a la presencia de grasas y presencia de hemorragias en algunos casos. Vamos a encontrar áreas de baja señal, zonas de necrosis, hemorragias antiguas, inclusive hasta las calcificaciones se pueden definir. En T2 son imágenes hiperintensas y que puede haber compromisos inclusive mixtos. Los nódulos de regeneración están relacionados a pacientes que están en proceso a la cirrosis, son lesiones benignas múltiples que pueden variar entre 0,5 a 4 centímetros inclusive, y eso nos confunde como lesiones tumorales. Son homogéneas, hiperdensas, en la fase arterial en la tomografía se puede caracterizar mejor. Son ligeramente hiperdensas, en fase venosa portal podemos evaluar y ver, y muchos de los casos, en la parte clínica, en la parte imaginológica, vamos a encontrar ascitis. Cuando hay inflamación, va a haber hepatomegalias, dolor abdominal. Ahí vemos las imágenes de ascitis, un hígado heterogéneo, aunque a veces en la fase arterial pueden mostrar múltiples imágenes hiperdensas con realce homogéneo, que pueden dar y asemejar metástasis aparente, ¿no? Imágenes hiperdensas múltiples, pero están relacionadas a nódulos de regeneración. En T1 son lesiones hiperintensas y en T2 isointensas o hipointensas. Entonces, los nódulos grandes no necesariamente son tumores, pero pacientes con cirrosis también pueden hacer hepatocarcinomas. Entonces, hay que tomar en cuenta esa parte. Otra lesión de los 40, 50 años y en su gran mayoría son asintomáticos. Pueden llegar a medir inclusive hasta 20 centímetros, pero a partir de los 5 centímetros pueden empezar a darnos sintomatología. Tienen una capa epitelial que va a cubrir, inclusive pueden ser encapsuladas de forma fibrosa, con contenido seroso y a veces de forma hemorrágica, en muy pocos casos. Ecográficamente encontramos una masa anecoica con una pared bien definida y un reforzamiento acústico posterior. Un quiste simple, quiste hepático. En la tomografía se caracteriza mejor la tomografía y las 20 unidades UH, o menos 20 inclusive, nos indican de que mientras menos es las unidades o los valores, son más líquidos. Y si son más, si hacemos la comparación con los abscesos son mucho más espesos. Los quistes hepáticos tienen características de que son mucho más líquidas y las densidades son menores, inclusive menos de menos 20. Entonces, las lesiones por resonancia también son lesiones homogéneas. Y vuelvo a repetir, podemos ver mejor las imágenes quísticas en T2. Recordemos de que en T2 los líquidos estáticos se ven y se observan como lesiones blancas. Entonces, nos ayuda a caracterizar mejor.
A ver, en T2, en T1 ya también son imágenes mucho más oscuras. En la resonancia vamos a encontrar lesiones de pared delgada y en T2 si encontraríamos lesiones mucho más gruesas o de forma irregular nos haría pensar en otras lesiones mucho más severas, ¿no? Como ya hemos visto, los abscesos o inclusive neoplasias. Hay otras enfermedades, las enfermedades de la poliquistosis hepática, ¿ya? Son lesiones hepáticas múltiples de forma quística que no solamente aparecen en la parte del hígado, y muchas veces también a nivel renal, especialmente en pacientes con una característica autosómica dominante. El tamaño es muy variable y dependiendo de esto, el manejo va a ser mucho más quirúrgico o se puede observar de forma permanente, ¿no? Muchos de los pacientes forman parte de una hematomatosis, que son lesiones que se encuentran, donde se encuentran quistes múltiples, no solamente a nivel hepático, sino a nivel pancreático, a nivel renal. En algunos casos, inclusive toda la glándula hepática está contenido de múltiples quistes y son raras las infecciones que nos den este tipo de características como diagnósticos diferenciales. En la ultrasonografía vamos a encontrar múltiples quistes, imágenes definidas con pared delgada. En la tomografía y resonancia de igual forma encontramos múltiples lesiones. Estas son las imágenes en tomografía. Clínicamente en su gran mayoría son asintomáticos y lo que sí puede haber es una alteración de las pruebas de función hepática. La afección más grave puede ocasionar inclusive hepatomegalia por el compromiso y el tamaño de los quistes y comprometiendo el parénquima hepático, produciendo alteraciones en su función. El quiste es muy frecuente en nuestro medio, esto yo sí quiero que entiendan, ¿no? Entonces, ¿dónde es muy frecuente los quistes hiatídicos? En el Cusco y la zona del Collao. Puede haber una prevalencia hasta un 2, inclusive ahora hasta un 3%. Y a nivel nacional es mucho menor, pero en la epidemiológica va relacionado de la oveja, el perro y el hombre. Puede ser el Echinococcus granulosus, multilocularis, Vogel, un cisto de dominación hacia el hombre, los animales de corral, estos son transmitidos hacia los perros, los lobos, y esto por proglótides ingresa hacia nuestro, o huevos ingresan hacia nuestro organismo comiendo verduras contaminadas, no muy bien limpias, y que de forma múltiple puede llegar un poquito. Clínicamente, ¿qué es lo que presenta el paciente? Dolor abdominal, cuando el tamaño del quiste es más allá de 5 centímetros, hepatomegalia, cuando hay múltiples quistes y están haciendo que crezca ese hígado y se pueda palpar al examen físico. Muchas veces confundido y el paciente presenta dispepsia, náuseas, pérdida de peso, vómitos, malestar general, que nos ayuda bastante bien. Acá vemos
imágenes de quiste diatídico. Acá igual forma son similares a las 15 miligramos por kilo por 28 días. Inclusive, algunas bibliografías te indican de que se tiene que dar 45 días antes de la cirugía y 45 días después de albendazol. Ese es un montón de medicamento que se tiene que dar para los pacientes con quiste diatídico. Se puede hacer un drenaje percutáneo, pero el tratamiento más importante es quirúrgico, porque eso hace de que se pueda debridar la pared del quiste y en la cirugía se puede hacer por la unión de las paredes, ¿no? Para que no haya conexiones. La fasciola igual, la fasciola. Nos contagiamos al momento de comer verduras o frutas contaminadas. De igual forma, relacionados como métodos de transporte previo al humano, los animales de corral, los animales o en este caso, los caracoles que van a absorber las, los quistes de fasciola y de esta forma se transmiten hacia las verduras, hacia las plantas o a las verduras en general que están siendo sembradas a nivel de las aguas contaminadas y sin haber sido bien lavadas, pues nosotros nos contaminamos, ¿no? Clínicamente el paciente puede presentar fiebre, náuseas, dolor de epigastrio, hipocondria, hepatomegalia, urticarias también, por presencia de eosinofilia marcada, por el compromiso. Recuerden que la fasciola se colecciona a nivel de las vías biliares, produciendo obstrucciones en la vía biliar. Como complicaciones pueden haber nódulos o abscesos por migración de las fasciolas hacia la parte del parénquima hepático. Puede haber algunas migraciones a otros sitios ectópicos como la piel. Doctor, disculpe, se le está entrecortando. Perdón. Creo que se le ha enterado su internet, doctor. Ahora sí, parece que la señal ha variado, pero ahora sí se escucha mejor, ¿no? Sí, sí, doctor, ahora sí mejor. ¿Ya? Hablábamos de que en el diagnóstico para fasciola, laboratorialmente vamos a ver de que en el entonces puede haber hallazgos de parásitos en las heces y el test más importante es un test por serología, el test de ELISA para fasciola, ¿no? En ecografía, la tomografía y la CEPRE nos ayuda en o las complicaciones que puedan haber, abscesos. El tratamiento es el triclavendazol, 10 miligramos por kilo como dosis única, en este caso de la fasciola. O inclusive el manejo, si hay mucho compromiso o hay un compromiso mixto y está haciendo una colangitis, el manejo es por CEPRE, donde hay una liberación de la vía biliar, se ha sacado bien a la par, se libera la colangitis cuando hay complicaciones mucho más severas por sobreinfecciones y es como se comporta como un absceso, ¿no? Un absceso drenado, un absceso curado. Y aparte del triclavendazol, podemos dar tratamiento antibiótico concomitante a este medicamento para cubrir otras bacterias, ¿no? Esto relacionado a lo que son tumores benignos. Hay
varios, los más accesos piógenos y amebianos, especialmente los piógenos. La diferencia con amebiano es de que presenta una pared mucho más gruesa, que son muy frecuentes los hemangiomas también. Hay que monitorizar estas lesiones benignas y siempre tomando en cuenta la regla de los 5, ¿no? La regla de los 5 nos ayudan a definir si el manejo va a ser quirúrgico o el manejo va a ser netamente clínico con observación, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Doctor, una consulta. En el caso de los abscesos, ¿el gol estándar es tomografía? La clínica nos ayuda. Lo ideal es hacer una lesión. Si el paciente es sólida, es media líquida, podemos Doctor, disculpe, manejar ¿puede volver como a un absceso si repetir? es que no hay acceso a una. ¿Me escuchan? ¿Sí? No, recién, doctor, recién se le escucha. Ya. Lo que te decía era de que lo ideal es la tomografía y ver la presencia de aire, ¿no? Pero no en todo lado tenemos tomografía o tenemos acceso a una tomografía. Hace poco en el MINSA las tomografías se malograron, o sea, tanto de Tupac Amaru como del Hospital Regional. Y el paciente no tenía un acceso económico para hacerse una tomografía de forma particular, ¿no? Pero si clínicamente el paciente presenta fiebre, malestar, leucocitosis, y ecográficamente encontramos una imagen de características líquidas, nosotros podemos asumir de que es un absceso o una imagen que se está infectando. Pero de hecho la tomografía nos va a ayudarnos mucho más, ¿no? A caracterizar mejor esa lesión. Inclusive por ecografía podemos ver la pared del absceso y diferenciar si es un absceso piógeno o un absceso mediano, que las paredes son mucho más gruesas, ¿no? Que un absceso piógeno. Y lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que el metronidazol cubre bien lo que es abscesos, penetra bien. Entonces sí podemos dar tratamiento para absceso con metronidazol, ¿no? Muchas veces muchos colegas dan clindamicina, porque clindamicina ve bien lo que es la parte de piel y piensan que los abscesos, tanto abscesos glúteos, abscesos perianales o en este caso abscesos hepáticos, con clindamicina va a ayudar bastante bien. Y de hecho depende del tamaño, ¿no? Si el tamaño es más allá de 5 centímetros, el manejo es quirúrgico. Pero si el absceso es menos de 5 centímetros, podemos darle un chance por el manejo antibiótico, ¿no? ¿Ya? Gracias, A doctor. ver, vamos a continuar con la última parte de los tumores malignos del hígado. A ver si se está ahí. Sí se ve, ¿no? Sí, doctor. De los tumores malignos del hígado, los tumores más frecuentes son los tumores hepáticos metastásicos y tumores hepáticos malignos primarios. Los tumores hepáticos malignos primarios pueden ser epiteliales o mesodérmicos. Los mesodérmicos son menos frecuentes. Entre los epiteliales el hepatocarcinoma o el carcinoma hepatocelular es mucho más frecuente. La distribución geográfica, vamos a ver que en nuestro medio sí hay una incidencia no muy alta, pero sí existe. Inclusive en la parte de Sudamérica está aumentando cada vez más. El hepatocarcinoma es la quinta causa de cáncer y la tercera causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Entonces, en España se ve mucha mayor incidencia, inclusive en varones más que en mujeres, que puede llegar hasta un 7.5, en mujeres 2.4 por cada 100.000 habitantes.
Y primera causa de muerte de un paciente cirrótico, ¿no? Que tiene algún tipo de lesión cancerígena. Más del 10% de las indicaciones son para trasplante hepático en los pacientes que presentan hepatocarcinoma. Entre las causas más frecuentes, pulmón, mama, colon, estómago e hígado son frecuentes, pero esto está relacionado a nivel general. Solamente en los varones, ya hemos comentado varias veces, los cánceres más frecuentes y relacionados son colon, estómago, hígado, pulmón y piel y próstata, ¿no? Y en las mujeres, mama, colon, estómago, cervix y ovario. ¿Ya? Entonces sí hay que tomar en cuenta eso. La etiología más frecuente, hepatitis B, hepatitis C y alcohol. ¿Ya? Los demás son menos frecuentes, aunque el NASH está aumentando cada vez más, mucho más pacientes con NASH o esteatohepatitis o una hepatopatía metabólica. Vamos a ver de que las incidencias en porcentajes relacionados con hepatitis B, hepatitis C, están muy altas a nivel europeo. En Sudáfrica, donde la hepatitis C es mucho mayor, inclusive en Estados Unidos menos, pero ya hay incidencia de hepatitis B, hepatitis C. Vamos a ver de qué las características en relación a la edad, el promedio es 35 años, el sexo más en hombres que en mujeres. El diámetro del tumor puede llegar inclusive hasta 17.4 centímetros. La alfa-fetoproteína está más allá de 200. Si es operable o no, puede llegar hasta un 15%, y si es resecable o no, hasta un 47.6%. Causas muy frecuentes, hay que ver los marcadores de hepatitis B, hepatitis C para descartar que no sea causa de estas. El anticore positivo y el antígeno de superficie positivo puede estar presente en pacientes con hepatocarcinomas. El antígeno de superficie hasta un 63% y los antígenos o los anticuerpos para hepatitis C positivo hasta un 0.7%. No es menos frecuente el riesgo. La patogénesis de la hepatitis B hacia un hepatocarcinoma va a haber una transformación relacionados a los oncogenes, relacionados a las células que van a activar la transformación celular de una hepatitis B, que es un ADN, y la transformación celular va a empezar a haber replicaciones irregulares, produciendo malignidad en las células hepáticas. Esto va a condicionar desde una hepatitis crónica por infecciones crónicas, especialmente en hepatitis C. La presencia de alcohol o hepatitis B activa mucho más la fibrosis, la regeneración, produciendo cuadros de evolución mucho más crónica, llegando hasta la cirrosis o hasta los nódulos de la displasia nodular y el hepatocarcinoma, ¿no? O carcinoma hepatocelular. Ya las infecciones por hepatitis B, hepatitis C pueden producir inflamaciones de forma frecuente, como hemos hablado, son enfermedades virales crónicas, produciendo necrosis, inflamación crónica, llegar a la cirrosis y también dar la infección por el hepatitis B o por hepatitis C va a producir de que la integración de su ADN hacia el hepatocito produzca una iniciación a nivel de la célula del hepatocito, una transformación, una alteración en la regeneración, en la transformación celular a causa del ADN integrado hacia el ADN del hepatocito. Va a haber duplicaciones celulares, nódulos benignos, y en ese momento es donde empieza a haber una alteración en la regeneración y transformación por los protooncogenes
carcinógenos que van a progresar de una duplicación celular a una anaplasia celular, con una progresión consecuente hacia un hepatocarcinoma. Esto no se hace de la noche a la mañana, sino se hace en los años, ¿no? Que va progresando, va aumentando y va creciendo la transformación celular y se va activando lo que es el hepatocarcinoma. Acá vemos imágenes de hepatocarcinomas grandes, gigantes, en el hígado. Clínicamente, muchos de los pacientes son asintomáticos hasta los 10, 15 meses de evolución y más allá empieza a haber una alteración a nivel funcional y el crecimiento va a ser cada vez mayor, acompañado de un aumento de la alfa-fetoproteína. Clínicamente puede presentar el paciente en hepatocarcinomas avanzados, síndromes consuntivos, baja de peso, anemia crónica, ictericia dependiendo del compromiso. Si el compromiso está hacia el hilo hepático, va a haber más ictericia o un patrón colestásico. Y dependiendo del tamaño del hepatocarcinoma, el paciente puede presentar hepatomegalias con hígado duro, pétreo, endurecido por la fibrosis y por la lesión del hepatocarcinoma. La metástasis de un hepatocarcinoma puede ser de forma hematógena hacia pulmones, huesos y piel, metástasis linfática e inclusive una ascitis neoplásica con metástasis a nivel peritoneal. Acá vemos una imagen que aparentemente es una lesión a nivel hepático, ¿no? De una lesión hepática que está en metástasis a nivel pulmonar. Acá vemos una imagen, una lesión irregular, con bordes irregulares, inflamatorios, ¿no? En tomografía. El hepatocarcinoma por ecografía tiene una sensibilidad hasta de un 75% si son tumores de más allá de 5 centímetros, pero si son cada vez más pequeños, la sensibilidad va disminuyendo hasta un 20-13% dependiendo del tamaño. En otras palabras, por ecografía no vamos a poder detectar lesiones de hepatocarcinoma menos de 2 centímetros, 2-3 centímetros, ¿no? Son mucho más difíciles de detectar. Por tomografía sí, nos ayuda mucho más. Inclusive la ecografía pues es operador dependiente, ¿no? No todos los ecografistas es como en la tomografía, de que ven la misma imagen, sino dependiendo dónde esté poniendo el transductor para que de acuerdo a eso pueda detectar algo más. Acá vemos lesiones bien definidas, irregulares, con vascularización en la ecografía Doppler. En la tomografía helicoidal multicorte, los estudios tienen que ser dinámicos, en 4 fases, mínimo en 3 fases. Una trifásica nos ayuda en la fase arterial, parenquimatosa, venosa portal, precoz y tardía. Pero estas fases nos ayudan a detectar inclusive en el washout o en la fase de lavado la imagen de mejor manera. Acá vemos imágenes tomográficas de hepatocarcinomas. De igual forma acá, imágenes mucho más grandes. En la resonancia vamos a encontrar en sus intensidades de secuencias rápidas de estudios hemodinámicos y en las multifásicas podemos encontrar lesiones tanto hipointensas como hiperintensas. Lesiones de hasta menos de 1 centímetro, pero las que tienen mejor sensibilidad son lesiones más de 1 centímetro, lo que por ecografía no pasaba a eso, siempre y cuando utilizando un contraste especial para que capte las imágenes, tumorales, ¿no? En T1 vamos a ver acá imágenes y en T2 mucho más blancas, ¿no? Con mayor intensidad.
Pueden ser desde lesiones benignas, hemangiomas, hiperplasia nodular focal, lesiones quísticas, que nos van a ayudar a diferenciar los hepatocarcinomas de otras lesiones. Esto es muy importante porque bueno, es una agregación pronóstica. Es importante ver el número y tamaño de invasión vascular a nivel hepático. Vamos a ver si es tratable o no. Vamos a ver el tamaño del tumor, la función hepática que está teniendo el paciente, que nos ayuda Doctor, disculpe, si le está escuchando entrecortado. a ver la parte del estado general del paciente o el performance. Ahora me escucha mejor. Cierto. No sé qué está pasando. Bueno, ya falta poco. Les hablaba de que la clasificación de Barcelona es una clasificación muy importante donde nos ayuda a ver diferentes características de los tumores, ¿no? Y no solamente desde el tamaño, sino desde la parte funcional hepática y el tamaño del tumor y el estatus que nos ayuda a ver la capacidad de, de- de- entonces, en historia natural, los carcinomas que no están siendo diagnosticados de forma adecuada, los de las lesiones. Entonces, es importante ver desde el manejo y la parte de la inmortalidad que pueda tener una trascendencia en los pacientes que presentan el tamaño. Acá vamos a ver en este cuadro que no tumor temprano cero o ABCD, lesiones in situ. Vamos a ver la parte portal, vamos a evaluar la función hepática. Si todo está normal, hay que hacer una resección. Si está alterado, puede ir a trasplante, inclusive en un estadio A con tumores menores de puede operar o hacer unos manejos mucho más con IP o radiofrecuencia que nos ayudan en la parte curativa hasta un 40% con una sobrevida a los 5 años más de un 70%. El QETA ya también en lesiones mucho más severas, estos son de mantenimiento, pero estos dos nos ayudan a que no progrese fácilmente. Son tratamientos paliativos hasta un 30%. El sorafenib nos ayuda también en estadios C cuando son mucho más grandes o son multinodulados. Y el estadio D, que es un estadio terminal, solamente el manejo es más sintomático, ¿no?
por la localización, la Doctor, disculpe, no se le escucha. mortalidad también nos ayuda a diferenciar. eh, Ahora me escuchan, chicos, Sí, doctor. ¿sí? Sí, doctor. A ver. Entonces, lo otro que hablamos, aparte de la resección y las complicaciones, también el manejo es por plan de centímetros, o en algunos casos los criterios de Tokio que nos ayudan en lo que es el acto 7 centímetros en promedio, trasplante hepático. O sea, la extensión nos ayuda bastante hepático. Entonces, el tratamiento percutáneo, ya sea el IP o radiofrecuencia, dependiendo del tumor, si es menos de 3 centímetros o igual a que sea menos de 3 centímetros con mayor capacidad ablativa, menos sesiones en radiofrecuencia. La eficacia puede llegar hasta un 80%, depende del tamaño del tumor, depende del child PUC y el número y el tamaño de los tumores que pueda haber y también del alfa-fetoproteína. De acuerdo a los tamaños o de acuerdo al número de lesiones, podemos ver la efectividad de este tratamiento. Hasta un 96% si los tumores están 46%, ¿no? La quimiomodización transarterial ayuda bastante bien, pero son más paliativos, ¿no? Entonces ayuda como que a matar al tumor por una quimioembolización, ya sea con doxorubicina, mitomicina, se utiliza bastante, y el cisplatino en nuestro medio, en Lima, en Revalía, en la Almenara, para ayudar a disminuir el crecimiento de este tumor, ¿no? En los hepatocarcinomas. Sorafenib también es de mantenimiento y nos ayuda bastante bien en que este tumor no progrese. Entonces ayuda bastante en el manejo, especialmente del estadio C y D. C, en el estadio C del tumor, de acuerdo a los criterios de Barcelona. Ya, chicos, hasta acá. Lo más importante en relación a hepatocarcinoma es primero estadiar bien a nuestro paciente. Vemos una lesión, le pedimos una tomografía, caracterizamos el tumor. Si es un tumor benigno hay que monitorizar, y si empieza a dar sintomatología de más de 5 centímetros por la extensión de la cápsula de Grissom, produce dolor, malestar, incomodidad en hipocondria
derecho, etcétera, se puede ir a cirugía, ¿no? Para sacar esa lesión. Pero si no es tumor benigno y es tumor maligno, es un hepatocarcinoma, entonces lo que tenemos que hacer es estadiar a nuestro paciente, ver qué tamaño tiene el tumor. En este caso lo que vamos a evaluar va a ser esta parte para estadiar, si es un estadio 0 o un estadio A a la C. Vamos a ver el tamaño del tumor, vamos a ver cuántos tumores tiene o cuántos nódulos. Hay que ver si está normal la parte funcional o si hay alguna alteración. Puede ir a resección trasplante, hacerle hiperradiofrecuencia, laqueta o quimioembolización y sorafenib de forma de mantenimiento en estadio BC y solamente sintomáticos si el manejo es en estadio D, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, los que manejo de intervencionismo se puede caracterizar estadiando a nuestro paciente en relación a hepatocarcinoma. Bueno, chicos, como ayer a las 2 de la tarde para el examen, así es que estudien. De aquí a un rato le voy a terminar de mandar las diapositivas al delegado, ¿no? A Marcelo, para que socialice con todos ustedes. Ya chicos, ya nos comunicamos, estamos en contacto. ¿O alguna pregunta antes de terminar? Listo, doctor, muchas gracias. Buenas tardes. Ya chicos, creo que no hay pregunta. ¿Quieren Piedad con el examen? Ya no hay problema, vamos a decirle a Piedad que programe el examen. Sea bueno, como siempre, pero por favor. No nos mate, no nos mate. Cosas que más nos van a importar y lo que nos vamos a tomarles, no se preocupen. Así es que no se compliquen con los genes. No creo que haya ninguna pregunta de algún tipo de gen que no es muy necesario, pero sí la parte del manejo, la parte mucho más importante para el desarrollo como médicos generales y un buen domingo. Chao, chao. Gracias. Doctor, gracias.